Roberto Sánchez Palomino, el ministro que está dando la hora, y no por su desempeño en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sino por las acusaciones en su contra, conocidas durante las últimas 24 horas. Un tipo que se mimetiza como una oveja y termina siendo un lobo. Y un lobo con rabia, ¿no? La fiscalía sostiene que Sánchez también pertenece a la organización criminal liderada por Pedro Castillo. Además, William Chávez, ex subdirector del diario El Puca y quien dice haber sido amigo del ministro, lo denuncia por haber pagado al Jurado Nacional de Elecciones para obtener una curul. Él pedía plata. ¿Y por qué pedía plata? Porque él, de acuerdo al testigo, señalaba que le estaban pidiendo plata en el Jurado Nacional de Elecciones para que él obtenga esa curul. Hoy en 2022 le contamos al detalle las acusaciones contra Sánchez y revelamos el que sería el perfil más oscuro del ministro incondicional a Pedro Castillo, que lo acompaña en los 16 meses de gobierno. Le recomiendo a Roberto Sánchez y podían sumar. Entonces hago que se reúnan y le pide para reunirse con el profesor y se logra, y ahí es que se logra reunir, ¿no? Y luego Pacheco se vuelve su padrino de Roberto Sánchez. William Chávez Alcántara, el hombre que dirigió el diario El Puca, sostiene que él fue el nexo para que el ahora colaborador eficaz Bruno Pacheco se convierta en el padrino de Sánchez, lo presente al mismo Castillo y se convierta en ministro por 16 meses ininterrumpidos. William Chávez Alcántara señala a Bruno Pacheco como el padrino político de Roberto Sánchez. Él señala que una de las cosas que él le decía es: vincúlame a Castillo. Yo no lo conozco, no conozco a Cerrón, no conozco a Castillo. Quien tiene esa llegada es Verónica, pero yo no. Y yo supuestamente he perdido. Tengo que llegar al candidato ganador. Esta versión de este testigo, que ha decidido contarlo todo, toma peso, pues un colaborador eficaz ante la fiscalía hace unas semanas detalló con lujos y detalles que Roberto Sánchez destinaba una jugosa mensualidad a la esposa del exsecretario palaciego, Bruno Pacheco, para protegerlo en la clandestinidad. Es decir, el ahijado habría protegido al padrino. Padrinazgo político, ¿no? Cuando tú te vinculas con alguien políticamente, como señala Chávez se vinculó Roberto Sánchez, cuando te llega a ser hasta ministro, porque de acuerdo al testigo la relación para que llegue al presidente Castillo estuvo de por medio Bruno Pacheco, cuando sucede eso, le debes un favor, un gran favor. Y repito, esto se puede concatenar con la versión del colaborador eficaz que dice que Roberto Sánchez le entregó 8,000 soles a la esposa de Bruno Pacheco cuando estaba en desgracia para su silencio. Esta aparente actitud maquiavélica del actual ministro de concretar sus objetivos sin importar los medios es recordada por el ex premier y expresidente del Partido Humanista, ahora Juntos por el Perú, Yehude Simón, quien califica a Sánchez Palomino como traidor. Ella da una puñalada no solamente a mí, sino al Partido Humanista en su conjunto. Hizo todo lo posible para que yo salga del partido, sabiendo perfectamente que apenas apareció esa denuncia, yo pedí licencia como está aprobado y no fue capaz. Eso es una traición, por supuesto, pero además fue sacando a cada compañero nuestro. Un tipo que se mimetiza como una oveja y termina siendo un lobo. Y un lobo con rabia, ¿no? Pero la cosa no queda ahí. El testigo Chávez Alcántara cuenta más y detalla que Roberto Sánchez, el ministro de Chalina Colorida, pagó, escuche bien, al Jurado Nacional de Elecciones para remontar en una elección perdida y ganar lo que tanto anhelaba, ser congresista. El testigo señala que Roberto Sánchez daba una exposición a él y a los empresarios con los cuales se reunía para decir: yo puedo ganar esta elección de esta manera y me están pidiendo plata, denme plata. Cuando terminaron las elecciones había una curul en disputa. O era el señor Roberto Sánchez o era el señor Rodolfo Pérez del Partido Morado. Esto se discernió
con la cifra repartidora al final y fue raspando. El señor Roberto Sánchez es el último de Juntos por el Perú que obtiene una curul. Pero William Chávez cuenta más detalles del lado oscuro del ministro. Sostiene que se alejó del hoy titular del Mincetur, pues constantemente le pedía dinero prestado. Plata, pues, pedía plata. Pedía plata, pues a todo el mundo pedía plata. Yo creo que era entre 30.000 y 40.000 soles me pidió. Una mala costumbre que ya era conocida por muchos militantes del que fue el Partido Humanista. Poco a poco se fue transformando, ¿no? Sí, es una persona que pide siempre, pedía prestado siempre plata. Le pedía, ¿no? Nunca tenía plata y siempre pedía prestado plata. No sé si pagaba o no, muchos se quejaron que nunca pagó. Además de esta avalancha de acusaciones, se suma la investigación que ha iniciado la Fiscalía en contra del ministro Roberto Sánchez, acusado de integrar las filas de una organización criminal asentada en Palacio de Gobierno y cuyo fin es obstruir a la justicia. Es capaz de hacer cualquier cosa con tal de llegar al poder. Con todas estas acusaciones, ¿cuál será el futuro de uno de los ministros incondicionales de Pedro Castillo? Desde el Congreso, por lo pronto, ya piden su renuncia.